muy buenas, hola, muy buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches a todos. Hoy estamos transmitiendo para toda Latinoamérica y todos nuestros seguidores de los proyectos y actividades de capacitación automotriz. Hoy estamos en este seminario web de introducción al protocolo de diagnósticos en sistemas de inyección electrónica OBD2. Estamos transmitiendo desde Miami y nuestro colega y amigo desde Chile, Cristóbal Pérez de Arce, quienes vamos a transmitir y compartir con ustedes nuestros conocimientos sobre estos próximos 45 minutos. Muchas gracias por la confianza a todos. Vamos a ver de dónde nos acompañan en este momento los diferentes colegas que nos saludan, de Óscar Salazar desde Venezuela, desde Bogotá, el señor Carlos Martínez. Bienvenidos todos. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal, ingeniero Armando? Saludos, muy buenas tardes. Y saludos, por supuesto, a quienes están participando de los diferentes países. Hoy en día tenemos un tema bastante interesante que nosotros vamos a tratar sobre los protocolos o el sistema en sí OBD2, que también hay mucho desconocimiento al respecto. Y lo interesante, ingeniero Armando, es que el común de las personas y el común de los técnicos buscan cómo comprar un escáner que trabaje multimarca, que entre a través de OBD2 y diferentes marcas asiáticas, europeas o americanas. Pero fíjese que muchos descuidan, bueno, entendiendo los protocolos que vamos a conversar, pero muchos descuidan las grandes ventajas que tiene el protocolo OBD2 en los diferentes modos de trabajo, que es lo que vamos a ver hoy día. Si bien hay diferentes protocolos, el más común hoy en día es protocolo CAN bus en la línea OBD2, y eso nos trae muchas ventajas, no solo en la visualización de datos en vivo, sino que además ciertos tips de diagnóstico que nosotros podemos utilizar en los modos de trabajo del protocolo OBD2 CAN bus. Así que eso es lo que vamos a estar conversando hoy día, temas muy interesantes. Así que voy a compartir pantalla en este momento para poner la presentación. Okay, muy importante resaltar en la noche de hoy también, comentarles toda la alianza estratégica que tenemos de la mano con Expo Mecánica Centroamérica, Honduras, quienes han invitado a una serie de técnicos automotrices a estos eventos que junto con Autosoporte venimos dando a conocer. También me permito compartir con ustedes información interesante, ingeniero Cristóbal. Quiero compartir en la noche de hoy con los colegas de Latinoamérica los próximos eventos que tendremos a disposición de la comunidad, y precisamente para eso hacemos estas capacitaciones, para fortalecer sus conocimientos técnicos. Estaremos en el próximo mes de marzo, estaremos compartiendo voy a compartir con ustedes un momentico mi pantalla. Se me confirme, ingeniero, si puede ver mi pantalla en este momento. Todavía no veo la pantalla, ingeniero Armando. Segundo, por favor. Ok, gracias. Ahí sí. Me confirma, por favor. Ok, perfecto. Próximamente, ahora en el mes de marzo, queremos seguir compartiendo con ustedes las experiencias que estamos viviendo con la tecnología de los vehículos híbridos y eléctricos. Recientemente en la ciudad de Miami pudimos llevar a cabo un entrenamiento aprovechando la exposición de la tecnología de vehículos Tesla. Y esta misma experiencia que pudimos vivir de forma presencial en la ciudad de Miami toda la semana anterior, queremos compartirla a través de la internet, a través del Miami Electromobility Virtual Bootcamp. Desde el día 9 al 20 de marzo estaremos en conjunto con CIS Electronics llevando a cabo 32 horas de capacitación intensiva, en donde vamos a compartir todo lo relacionado con el diagnóstico de falla de vehículos eléctricos, las baterías de vehículos eléctricos, todo lo que es el estudio, el diagnóstico y el recondicionamiento. Eso es muy importante que ustedes puedan asistir a este próximo entrenamiento. Así que adelante, ingeniero Cristóbal, lo dejo en compañía de
Adelante, ingeniero Cristóbal. Ahora sí. Bueno, ingeniero Armando, y saludos a todos los participantes. Efectivamente, lo que vamos a tratar hoy tiene directa relación con los protocolos de diagnóstico en el sistema OBD2 y vamos a adentrar un poco, o sea, vamos a entender los diferentes protocolos que nosotros podemos ver enfrentados en un conector de OBD2, un conector de enlace de datos, pero fuertemente nos vamos a centrar en lo que es el trabajo del OBD2 y los diferentes modos de operación del protocolo OBD2. Muy interesante y muy descuidado por parte de los técnicos a la hora de comprar un escáner. Gran parte de los mecánicos solamente entra por OBD2 genérico a escanear un vehículo y se trata de leer códigos, borrarlos y ver por ahí el flujo de datos en vivo. Vamos a ver que hay muchas más opciones de trabajo muy interesantes. Entonces, por supuesto que en este seminario vamos a tocar los protocolos OBD2, pero nos vamos a enfocar fuertemente en el protocolo de diagnóstico más utilizado hoy en día, que corresponde a CAN bus, y saber utilizarlo de buena manera, ¿vale? Por eso vamos a destacar aquí, son oportunidades de negocio para nuestro taller, porque cuando adquirimos un escáner, por supuesto que queremos lograr sacar el máximo provecho. Entonces, entender de buena manera los protocolos nos da lugar a oportunidades de negocio para seguir creciendo y profesionalizando nuestro servicio. Entonces, la línea de datos en el escáner que nosotros vamos a ver disponible, no solo, no solo vamos a enfocar línea de datos como el análisis de temperatura de motor, el análisis del líquido refrigerante o flujo de masa de aire, o sea, no solo eso, sino que el escáner se puede utilizar en líneas mucho mayores y, por supuesto, la correcta identificación de los códigos de falla OE2, si bien hay códigos de falla muy comunes en la línea OE2, el gran problema es que por más que ese código de falla sea común, y si a usted les pasó una falla en su taller, déjame decir que esa falla se replicó en todo el mundo miles de veces, porque ese vehículo fue vendido en serie por miles de unidades en todo el mundo. Entonces, aún así, siendo códigos de falla comunes, gran parte de los técnicos no logra interpretarlos de buena manera y empezamos a caer en diagnósticos erróneos. Entonces, la gracia de entender OBD2 radica en entender desde el protocolo, desde cómo funciona, cuáles son los modos de diagnóstico y ahí ir avanzando paso a paso para el entendimiento en general de un escáner y poder sacarle el máximo provecho y poder saber diagnosticar de buena manera estos códigos de falla. Entonces, básicamente el sistema OBD2, ¿para qué surge? ¿Cómo funciona? ¿Qué protocolos usa? ¿Y cómo se obtiene la información mediante OBD2? Son preguntas que han estado a lo largo de todos estos años que se ha inmerso la inyección electrónica y el protocolo OBD2, que fíjense que nace, tenemos muy arraigado que nace en el año 1996 en California, Estados Unidos, pero eso no es tan así, ¿vale? Eso es solamente, el protocolo OBD2 sale solamente en California, en Estados Unidos, en el 1996. Nosotros acá en Latinoamérica tenemos vehículos del 2005 que siguen siendo OBD1. En Ingeniero Europa, Cristóbal, adelante, y, ingeniero Armando. y una acotación que voy a hacer a todos nuestros colegas en Latinoamérica es que esa transición que vivimos desde la parte mecánica de alimentación de combustible que se vivía en los automóviles antes de ese año que usted acaba de mencionar, es la misma transición tecnológica que estamos viviendo en este momento entre la inyección electrónica de gasolina o la inyección electrónica de combustible diésel y los vehículos eléctricos. Estamos en este momento, justo hoy que hablamos de la historia, hoy podríamos decir que en estos últimos 4 o 5 años ya se viene marcando la transición entre los combustibles fósiles
y todo lo que es la tecnología de vehículos eléctricos. Entonces, fíjese, Sí, hablamos efectivamente. casi de 22 años después, ya estamos hablando de una nueva tecnología. Entonces, es muy importante esto que tú estás mencionando. Adelante, ingeniero. Sí, de todas maneras. E incluso es tan así el tema, bueno, esto yo se lo doy con conocimiento de causa. Acá en Chile no está habilitada la transformación de vehículos de inyección o vehículos de combustión interna, no está habilitado una transformación de vehículos eléctricos. Pero es tan así el paso, el cambio de tecnología, como bien comenta el ingeniero Armando, que acá en Chile la minería, que por supuesto la minería en Chile es uno de los principales eslabones económicos del país, y la minería ya está presionando fuertemente para trabajar con minería subterránea 100% eléctrica, maquinaria en minería subterránea 100% eléctrica, no solo grúas horquilla o vehículos menores, no, maquinaria. Y hay una transición súper rápida que se está dando y nosotros evidentemente vamos a quedar atrás. Y esto del protocolo OBD2, lo interesante es que protocolo OBD2 también aplica a lo que es el conector de diagnóstico, los escáneres multimarca, también trabajan en vehículos eléctricos. El tema es que ahí el flujo de datos cambia y hay muchos cambios, por cierto, pero tenemos que saber siguiendo la estrategia de interpretación de códigos, que pese a estar en vehículos eléctricos, se sigue utilizando algo similar del OBD2. De eso mismo similar corresponde el conector de diagnóstico. ¿Vale? Este conector de diagnóstico lo vemos presente desde el 96 en California, Estados Unidos. En Europa recién en el año 2000 empezaron los primeros vehículos OBD2 y hasta el 2005 recién vehículos diésel OBD2. ¿Por qué hubo este margen de espera? Bueno, porque habían vehículos en las fábricas. O sea, la fábrica tenía que terminar de vender la producción que ya tenía definida hasta el 2005 y luego de esa producción recién empezó a incorporar la normativa del OBD2 que viene de California en 1996. O sea, cuando nos dicen que el OBD2 parte en el 1996, es correcto, pero solamente en California y Estados Unidos. El resto de Europa tenía vehículos hasta el 2003, 2005, seguían siendo OBD1. Y aquí a Latinoamérica nos llegaron esos vehículos 2005 OBD1. Profe, yo he visto vehículos que tienen el conector OBD2 y por más que conecto mi escáner, no trabaja. Sí, hay muchos vehículos, muchísimos vehículos que tienen el conector OBD2, que pareciera que son ese protocolo, pero a la hora de trabajar con cualquier escáner no hay capacidad de acceso. ¿Por qué? Porque esos vehículos solo tienen el conector OBD2, pero el protocolo de comunicación y el software del computador sigue siendo OBD1. Y utilizaron el conector OBD2 para ingresar al mercado local, pero el software sigue siendo OBD1. Por eso muchos escáneres no reconocen estos vehículos pese a tener el mismo conector. Bueno, este conector sabemos que se ha estandarizado con 16 terminales, de los cuales no todos están en uso, y uno que otro conector va a estar, uno que otro pin de estos 16 pines, uno que otro va a estar utilizado. Lo que sí podemos ver como primer punto, que acá hay unos protocolos que vendría siendo el pin 2, ¿vale? Que lo vamos a marcar acá. El pin 2 y el pin 10. Fíjate que ese es un protocolo de comunicación que ya está aplicado en los primeros OBD2. Luego de eso tenemos otro tipo de protocolo que vendría siendo el terminal 7 y el terminal 15. Son distintos protocolos. Ahora, lo que yo les tengo que mencionar es que de estos protocolos, el J1850 en el pin 2 y el J1850 protocolo en el pin número 10, prácticamente están en desuso y fueron los primeros protocolos que utilizaron en el conector OB2 precisamente en Estados Unidos, donde nace este sistema. Pero los protocolos que vemos en el pin número 7 es muy importante que lo conozcamos porque hasta la actualidad muchos vehículos, inclusive híbridos y eléctricos, han utilizado aún el pin número 7 con este protocolo que se conoce como línea K. Aún está comúnmente en uso.
el pin número 7 con el protocolo ISO 9141 que ponemos acá como ejemplo, pero corresponde a la línea K, una línea de diagnóstico para el equipo de escáner, por ejemplo. Ingeniero Cristóbal, una acotación aprovechando la toma de diagnóstico que usted menciona, que la utilizan los vehículos gasolina y los vehículos híbridos también. Pero resulta Así que es. ya vehículos eléctricos se acabó la norma, se acabó la norma de 16 pines. Ingeniero Cristóbal, solamente un puerto USB para diagnosticar un vehículo Tesla. Entonces, y lo Mira, que tú mencionas sobre el punto del ítem del pin número 6 y el pin número 14 sigue la constante de la utilización de las redes de comunicación CAN y de la utilización en gran, pero en gran cantidad de módulos de control interconectados a través de las redes de comunicación. Entonces, Cambus. quiero hacer esa acotación importante, ingeniero, porque es una invitación para todos nuestros colegas a que se deben preparar, porque esto que tú estás comentando, hablamos desde hace 22 años de esto, Claro. pero quiero hacer la acotación, ¿cuál es la evolución de lo que ya estamos viviendo frente a la electrónica del automóvil? Adelante, ingeniero. Sí, efectivamente. De hecho, aludiendo a lo que comenta el ingeniero Armando, nosotros cuando ya llegamos con un vehículo a servicio oficial, por ejemplo, un Volvo, un Mercedes, un BMW, cuando llegan a servicio oficial, ya ni siquiera conectas el escáner al conector OBD2, ya inclusive se conectan directamente por Wi-Fi. O sea, apenas estacionas el vehículo en el puesto de trabajo, el vehículo se comunica con la estación de diagnóstico, un computador, un laptop en tu puesto de trabajo y se enlazan por Wi-Fi del local. Entonces, ya ni siquiera tienes que conectar un escáner. Y eso, como bien comenta el ingeniero Armando, en Tesla, que sabemos la tecnología que está incorporando, ya ni siquiera tenemos esto, sino que un conector USB. O sea, es increíble. Ahora bien, hay vehículos eléctricos que están circulando, Hyundai Kona, Hyundai Ioniq, Nissan Leaf, vehículos híbridos en la línea Toyota que poseen el conector OBD2 y lo que comúnmente vamos a ver es las líneas de comunicación y el protocolo de comunicación CAN-bus que utiliza sí o sí los dos terminales, el pin 6 y el pin 14, para favorecer la comunicación entre las diferentes unidades de control que hay en el vehículo. O sea, nuestro escáner puede enlazarse y hablar con todos los computadores del auto gracias a que poseemos este tipo de protocolo o comunicación CAN-bus. ¿Vale? Bueno, rondeando los primeros protocolos antiguos que surgieron en los primeros tiempos, ¿vale? El SAE 1850, SAE 1850, básicamente, mira, vamos a hacer un alcance, porque estos protocolos fueron utilizados en la línea Ford y en la línea General Motors, de los primeros protocolos que hubieron. Pero miren, por favor, el alcance de velocidad de trabajo. Ok, para que te hagas una idea, hablar de 41 kilobytes por segundo o 10 kilobytes por segundo establecía la velocidad con que el escáner cambiaba información con el vehículo. Es decir, 10 kilobytes por segundo o 41 kilobytes por segundo, para muchos puede que no sea un parámetro a comparar. No sé con qué funciona, no sé si es rápido, es lento. Bueno, sabemos que los primeros escáneres, y acá me viene a la mente el escáner Tech 2 de General Motors, el famoso Tech 2 de General Motors, trabajaba con estos protocolos, ¿vale? Y trabajaba a una velocidad muy lenta, es decir, que el flujo de datos en el escáner tenía una tasa de actualización lentísima, ¿vale? ¿Qué ocurre? Es que de este protocolo que estamos hablando acá, de 10 o 40 kilobytes, después nosotros saltamos al protocolo de trabajo actual, que vendría siendo CAN-bus. Y para que te hagas una idea, CAN-bus está trabajando no a 10, no a 40, tampoco a 50 kilobytes, sino que está trabajando a 500 kilobytes e inclusive 1000 kilobytes por segundo. O sea, de los antiguos protocolos que mandaban datos a 10 o a 40 kilobytes por segundo, CAN-bus llega, arrasa con todo por la seguridad del protocolo, es muy bueno y además es muy rápido. Mira,
500 kilobytes por segundo o 1000 kilobytes por segundo. Eso hace que tu escáner tenga una comunicación muy buena con los diferentes módulos y al mismo tiempo la actualización de los datos es muy bueno, siempre y cuando también depende del equipo de diagnóstico que estás utilizando. Hay Ingeniero equipos, Cristóbal. cuénteme, Em, ingeniero Manuel. Frente al tema de los equipos que tú mencionas, podríamos hablar incluso actualmente con la tecnología de los vehículos Chrysler, en donde también la velocidad de comunicación ha venido aumentando y por ende también la exigencia de uso de otros equipos que la misma marca ha venido implementando con el paso del tiempo. Lo que tú mencionas bien interesante frente al tema de Tech 2, que luego evolucionó hacia el MDI, luego hacia el Sí. MDI 2, y luego tenemos en Chrysler que diversificó la oferta de equipos de diagnóstico, lo cual evidentemente encarece la inversión de Mucho. parte de los técnicos, porque cada vez un técnico Chrysler, por ejemplo, dado la velocidad de la red de comunicación de Chrysler, tiene que utilizar nuevas herramientas para poder realizar el diagnóstico a un vehículo Chrysler. Hablo de la última generación, no hago esa aclaración. Sí, sí. Adelante, ingeniero. Sí, efectivamente, eso hace que como se van actualizando cada vez más, y como usted lo ha mencionado con el tema de Tesla, o sea, las velocidades de comunicación que requieren ya son altísimas. Inclusive a mí me tocó trabajar en Volvo, donde trabajas directamente con Wi-Fi, o sea, no conectas el escáner al vehículo. Tu vehículo se conecta por Wi-Fi y tienes todo el envío de información por Wi-Fi a una velocidad increíble. Y eso es para favorecer muchas veces la actualización de módulos, aunque la actualización de módulos muchas veces es preferible realizarla con una conexión física de internet física al vehículo para evitar una caída en la señal. Pero hay una constante evolución de los protocolos, hay una constante evolución de las velocidades de comunicación con el equipo de diagnóstico, que nos hace necesario precisamente ir actualizando nuestros escáneres en los talleres. Entonces, sabemos que estos vehículos, con el antiguo protocolo OBD2, perdón, de la línea americana, por decirlo así, estadounidense, fíjate que siempre vamos a utilizar en todos los pines, perdón, en todos los vehículos, el 4 y el 5, porque es la tierra que energiza el escáner, y el 16, porque es el positivo que energiza el escáner. O sea, nuestro escáner enciende porque en el conector de datos tenemos un 4 o 5 que es tierra y el 16 positivo. Con esto nuestro escáner enciende. ¿Y con qué pin tú empiezas a intercambiar información? En este caso, del JSAE 1850, vas a utilizar el pin número 2 a una velocidad de 10 kilobytes por segundo, o sea, lentísima, el antiguo Tech 2. Bueno, Ford tenía algo muy similar, por supuesto, J1850, utilizaba el pin 4, el pin 5, fíjate que es lo mismo, claro, porque es tierra, utiliza el pin 16, porque es positivo para energizar el escáner, y el intercambio de información lo hacen a través de dos cables, ¿vale? El pin número 2 y el pin número 10. Eso hace que tengamos también una velocidad de comunicación mayor, ¿vale? Y el protocolo de comunicación es distinto. O sea, por eso también antiguamente igual había un escáner, pese a tener un conector OB2, había un escáner especial para una marca. Entonces nosotros vemos que estos protocolos OBD2, estos pines, es el conector común. Fíjate que no tiene todos los conectores utilizados, pero sí vas a tener el 4, el 5, que es la tierra al vehículo, la tierra al escáner, y el 16, que es el positivo. Bueno, y el pin 2, que es con el enlace a la comunicación. Lo mismo en Ford, tierra 4 y 5, 16 el positivo para el escáner, pero ahora tienes comunicación de datos a través de esos pines, 2 y 10. El resto de pines está a disposición o están libres. No tienen por qué estar todos utilizados. Bueno, ¿qué ocurre en la línea Chrysler también que estábamos comentando? O este protocolo ISO 4191, también hablábamos en un inicio de 10 kilobytes, o sea, tremendamente lento. Pero fíjate que tienes, nuevamente, ISO 9141, tienes tierra, tienes en tierra en 4.5, tienes 16 positivo para analizar el escáner y ahora el intercambio de información se hace
por el pin número 7 en la línea K. ¿Qué vehículos utilizaban esto? Bueno, la línea Chrysler y muchos vehículos europeos, Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes. Estos son los primeros protocolos que utilizaron estos vehículos. Bueno, de todo eso, finalmente terminas desprendiendo a la multimarca que se dio, se generó un estándar en este protocolo, J230, ¿vale? Pues, perdón, un protocolo ISO 14230, que seguíamos utilizando la línea K, ¿vale? La línea K es muy ampliamente utilizada, inclusive hasta el día de hoy, y por ende también corresponde a un diagnóstico. La línea K hoy en día se sigue utilizando actualmente en muchos vehículos, ¿vale? Línea K. Por esta línea K, en el pin número 7, de hecho, cualquier vehículo que usted vea el conector OBD2, que respete la norma, por supuesto, y cualquier vehículo que usted mire el OBD2 y tenga utilizado el pin número 7, sí o sí va a ser un pin número 7 para la línea K. ¿Y qué es la línea K? Bueno, la línea K es un tipo de comunicación por un solo cable donde viaja la información que el escáner solicita y que los computadores responden, pero un solo cable. Es lenta la comunicación. Profe, pero acá también sale la línea L. Vale, les voy a comentar para dudas en el pin número 15. La línea L se empezó a utilizar un poco y quedó después totalmente obsoleta. O sea, la línea L prácticamente no funcionó un tiempo y después la sacaron, no tenía sentido. ¿Cuál era la gracia de esta línea L? Únicamente cuando tú conectabas el escáner a la toma de diagnóstico, había una señal desde el pin 15 línea L que era como un wake up, era como un despertar a todos los computadores que les dice, les llega una señal que les dice, despierten, estamos en modo diagnóstico. Es una señal wake up para poner en alerta a los módulos para que estén disponibles para la comunicación, que la comunicación se hace bidireccional por la línea K. ¿Vale? O sea, la línea L únicamente despertaba a los computadores, los ponía a disposición del diagnóstico y todo el intercambio de información con el escáner se iba haciendo a través de la línea 7, pero a una velocidad muy lenta, solo 10 kilobytes por segundo. Lentísima el intercambio de velocidad. Bueno, eso hace que constantemente, como lo estuvimos conversando con el ingeniero Armando, hay una evolución de los protocolos, hay una evolución de la velocidad y llegamos hoy en día a CAN bus. Y el CAN bus entra fuertemente con todas las funciones del OBD2 que hoy en día tienen los vehículos que nosotros estamos trabajando. Acá vemos un ejemplo de un simple Hyundai, ¿vale? Vamos a ver, acá vamos a hacer zoom en la imagen. Mira. Esto es un simple diagrama de diferentes computadores que hay en un Hyundai, que puede ser un Hyundai Elantra. No es un vehículo de extrema alta gama, es un vehículo de término medio que anda muy bien, ¿vale? Y tiene diferentes tecnologías de sistema de seguridad, activa, pasiva, control de estabilidad, pero miren la cantidad de computadores que hay asociados. Aquí por lo menos tenemos 7 computadores, por lo menos, ¿vale? Las versiones full pueden llegar en un Hyundai Accent a 10, 12 computadores, ¿vale? En un vehículo me refiero de esta línea. Eso hace necesario tener todos estos computadores comunicados entre sí a través de un protocolo de comunicación que se llama CAN bus, que no tiene 10 kilobytes por segundo, no tiene 40, tiene de 500 a 1000 kilobytes, o sea, 500 miles de datos por segundo. Porque cuando hablamos de kilobytes, cuando decimos la palabra kilobyte, ¿vale? Que lo vamos a poner acá, kilo VPS. Kilo son miles de bytes de información por segundo. Miles de información por segundo. Y esto puede tener miles de información en un segundo. El otro solo era 10 kilobytes. Este puede llegar a tener 1000 kilobytes por segundo. O sea, el intercambio de información que hay entre todos los computadores es tremendo.
Eso hace necesario que nosotros como técnicos también sepamos elegir un escáner. No nos vayamos directamente a un simple lector de códigos de acceso fácil del bolsillo, por decirlo así, porque se van a ver limitadas nuestras funciones y nuestra capacidad técnica se va a ver limitada, porque el escáner te limita mucho. Entonces, cuando aprendemos a utilizar bien el escáner e invertimos un poco más, aunque cueste, viene la amortización, viene el retorno, es una inversión. Pero a esa inversión hay que sacarle provecho. Y para sacarle provecho hay que entender cómo funciona este sistema OBD2, que tiene básicamente unos parámetros principales. Cuando nosotros nos enfocamos en el diagnóstico de un motor que funciona mal, que pierde potencia, que anda inestable, hay ciertos parámetros principales que nosotros vamos a trabajar para enfocar nuestro diagnóstico con este protocolo OBD2. ¿Y cuáles son esos parámetros principales? Bueno, la velocidad del motor, velocidad en función de las revoluciones del motor, la carga calculada. La carga es algo que comúnmente no se toma en cuenta, pero la carga es el esfuerzo, ¿vale? La demanda de torque que está teniendo el motor. La carga del motor es prácticamente a la par con el torque que está generando y que está solicitando por parte del vehículo. Si la carga del motor es baja, el esfuerzo del motor es bajo y la solicitud de torque es pequeña. Pero cuando nos vemos enfrentados a una pendiente con el vehículo 100% cargado y el acelerador a fondo, la carga aumenta considerablemente, 80-90%, por ejemplo, por tirar un número. Eso hace que la demanda de torque sea muy alta. ¿Y qué parámetros determinan qué parámetros determinan la carga del motor? Bueno, tenemos que saber diferenciar que la carga va en función de si un motor gasolina o un motor diésel. Se calculan distintas, pero aún así tiene relación con la masa de aire que está entrando al cilindro. Ah, profe, pero la masa de aire que ingresa al motor tiene relación con el TPS y tiene relación con el sensor MAP o MAF. Sí. Y si falla el sensor TPS, si falla el sensor MAP o si falla el sensor MAF y esos sensores se salen de rango, la carga del motor también te va a mostrar un dato fuera de rango. Puntos de diagnóstico que nosotros utilizamos en la línea de datos es carga de motor para saber qué está pasando, qué solicitud quiere el computador de esfuerzo y en función de eso cuánto empieza a inyectar. Vale, también, por supuesto, dentro de los parámetros principales que nosotros utilizamos como el diagnóstico es la temperatura de motor y temperatura de aire. ¿Por qué temperatura de motor? Porque a través de la temperatura de motor nosotros podemos determinar cuándo el vehículo, cuándo el computador motor pasa de lazo abierto a lazo cerrado, open loop o closed loop, ¿vale? Y con ello comenzar la regulación de los ajustes cortos y los ajustes largos de combustible. Y de ahí derivar mezcla rica, mezcla pobre, exceso de mezcla rica, exceso de mezcla pobre. O sea, la temperatura del motor es tremendamente importante para saber hacia qué momento está fallando el vehículo, si falla en open loop o si falla en closed loop. Y si falla en closed loop, en lazo cerrado, ¿qué pasa con los ajustes de combustible? Que nosotros lo vemos acá directamente ligado a la inyección, ¿vale? Y el caudal o masa de aire, directa relación con la carga y con la posición del acelerador. Todo eso va de la mano con las emisiones. O sea que nosotros también podemos diagnosticar un vehículo. Profe, pero el escáner no toma emisiones. No, perfectamente. Yo sé que el escáner no toma emisiones. Pero si nosotros tenemos una capacidad de entender los parámetros principales, vamos a saber si ese vehículo está funcionando con mezcla rica. Y si está funcionando con mezcla rica, vamos a tener unas altas emisiones de hidrocarburos y unas altas emisiones de CO. Por el contrario, si estamos funcionando con un ajuste de combustible, con números positivos para mandar a enriquecer o números negativos para mandar a empobrecer la mezcla, y si estamos trabajando con una mezcla pobre, el escáner tampoco te lee las emisiones, pero nosotros vamos a entender el síntoma. Ok, mezcla pobre, pérdida de potencia, aceleración a fondo, no hay respuesta.
¿Cuáles son las emisiones que aumentan? Prácticamente NOx, oxígeno y también los hidrocarburos. Bueno, todo eso de las emisiones, que el computador tampoco las mide directamente, el computador no tiene una sonda que esté midiendo hidrocarburos, CO, oxígeno, ¿vale? Pero el computador va a saber y en función de eso derivan los códigos de falla. Pero en función de los códigos de falla va a encender el check. Aunque, ojo, el check en la gran mayoría de vehículos, este protocolo OBD2 nos establece que al momento de conectar la llave, el check engine por lo menos debería encender, estando en todo bien, debería encender por lo menos 2 segundos después del arranque de motor. Eso no estoy diciendo que es en todos los vehículos, pero sí en la gran mayoría. Tú conectas, al dar contacto ya enciende el check y cuando das arranque ya se apagó. O sea, el check se apaga para demostrar que está todo bien. El tema es que hay diferentes escenarios del check engine, ¿vale? Si hay un encendido ocasional, o sea, cuando los clientes nos dicen, ¿sabes qué? A veces se enciende y luego se apaga. Ando re bien, ningún problema. Y de repente lo prendo en la mañana, queda el cheque encendido, pasa un rato y después se apaga. Bueno, hay una falla esporádica. Y esas fallas esporádicas se diagnostican de una manera distinta a lo que vendría siendo una falla que permanezca el check engine encendido siempre. O sea, ya hay dos escenarios. El check engine a veces se prende y a veces se apaga. Fallas esporádicas, se diagnostican distinto. Y están los códigos de falla que la luz check engine queda encendida todo el tiempo. ¿Por qué enciende el computador la luz check? Mira, la luz check engine en estos protocolos OBD2 enciende mucho más seguido que los protocolos antiguos OBD1. El OBD1, algunos dicen, algunos mecánicos, algunos dueños de vehículos dicen que el OBD1, los vehículos antiguos, eran muy buenos porque nunca encendían el check. No, evidentemente. Era muy difícil que un vehículo OBD1 encienda el check, pero es que el check lo enciende cuando la falla ya era inminente. O sea, cuando ya prácticamente, si, por ejemplo, si lo llevamos al cuerpo humano, cuando tu rodilla se reventó el hueso y tuviste una fractura expuesta, ahí recién tu cerebro te avisaría, oye, algo te duele. ¿Vale? Ahí recién el OBD1 encendía el check. Entonces la gente dice, no, es que el OBD1 era bueno, nunca enciende el check, o muy poco, claro, porque no tenía la capacidad de medir con exactitud las emisiones. ¿Qué es lo que hace OBD2 y este protocolo? Enciende el check engine cuando las emisiones se salen levemente fuera del rango. O sea, cuando las emisiones ya se empiezan a ver afectadas, el check engine enciende. O sea, no solamente la diferencia de OBD1, que OBD1 tenía que fallar prácticamente por completo el sensor, o el enchufe, o el cableado tenía que fallar por completo para encender el check. Acá no, en OBD2 no. Es mucho más preciso. O sea, todo el tiempo el cerebro está monitoreando posibles dolores o malas posturas o algo que te haga tratar de mejorar el escenario actual. Por eso los vehículos OB2 encienden tan seguido el check. Pero llega un escenario que es tan grave para las emisiones, que lo vemos acá en este tercer punto, ¿vale? Que nosotros vemos el check engine destellando. O sea, el cliente nos llama y nos dice, mira, ¿sabes qué? Te llamo porque yo voy andando en calle y el check engine está destellando. O sea, literalmente está destellando el check engine. Bueno, eso es porque hay una falla tan, pero tan grave que puede llegar a dañar el catalítico. Y el catalítico es el principal agente de anticontaminación. Entonces, la falla es tan grave en cuanto a emisiones que el catalítico se puede dañar, que el computador motor empieza a prender el check engine con destellos para llamar tu atención como conductor y que por favor detengas el vehículo y lo lleves a un servicio lo antes posible, porque hay una falla gravísima. Y dañar el catalítico es caro. Comprar un catalítico original es carísimo, ¿vale? Estamos hablando fácil, $1.500, fácil, en un vehículo simple, muy simple, un vehículo City Car, un catalítico original, $1.500, fácil. Imagina un vehículo de alta gama, carísimo, muy, muy, muy caro, ¿vale? El tema es que este check engine va a encenderse de tres maneras. O esporádico, se diagnostican distintos.
o permanente, se diagnostica distinto. Y cuando hay una falla de misfire, o valga la redundancia, si hay un problema de mala combustión en un cilindro, es famoso bueno, acá vulgarmente en Chile le decimos cuando el motor anda en tres patas, que el motor está... Bueno, cuando hay una falla de esas características, donde se puede ver afectada las emisiones, el check engine va a estar destellando. ¿Y cómo se diagnostica? Eso es una falla muy común, el misfire. ¿Vale? Es algo que puede ser tan simple como un cableado de bobina, un cableado inyector, puede ser algo tan simple. El misfire puede ser inclusive causa de una falla de motor. O sea, el diagnóstico de un misfire de los códigos P0300, P0301, P0302, 303, 304, etcétera, hasta el 312 para los motores que tienen 12 cilindros, el diagnóstico de una mala combustión es un espectro tan amplio de un simple cable a una falla interna de motor. Hay que saber protocolos de diagnóstico, hay que saber cómo monitorearlo. Y fíjense que OBD2 nos ayuda a diagnosticar el catalítico. OBD2, el protocolo OBD2 con nuestro escáner, nos ayuda a saber qué cilindro está fallando, si el catalítico está bueno, si el sensor de oxígeno está funcionando bien. O sea, hay muchas funciones del OBD2 que no sabemos sacarle el máximo provecho. Bueno, ¿cuáles son, parte de estas funciones? Básicamente los motores de gasolina, lo vamos a ver ahora en más detalle, pero el OBD2, lo que busca OBD2 en motor gasolina, bueno, rendimiento del catalítico y el diagnóstico de envejecimiento del sensor de oxígeno. Muchos técnicos ven limitado su diagnóstico al sensor de oxígeno solamente a ver el voltaje. De 0,2 a 0,8 y que oscile, suba, baje. El diagnóstico de un sensor de oxígeno va mucho más allá que el voltaje de 0,2 a 0,8, 0,2 a 0,8. Hay un envejecimiento. Y si hay un envejecimiento, el escáner te va a dar código de falla por sensor de oxígeno. Y uno lo mide y dice, pero ¿cómo si está bueno? Oscila de 0,2 a 0,8, está bueno el sensor. Sí, pero es que está envejecido. Y si está envejecido, va a tener una velocidad de respuesta distinta. Y nosotros cuando diagnosticamos el sensor de oxígeno, diagnosticamos la velocidad de cambio ascendente, la velocidad de cambio descendente, los voltajes, la frecuencia de transición. O sea, hay mucho que diagnosticar en el sensor de oxígeno y por eso el OBD2 también diagnostica el envejecimiento. Nuestro escáner, fíjate que nos da una función de verificar el estado del sensor de oxígeno a través del protocolo OBD2. Y así, diferentes pruebas, ¿vale? Diferentes pruebas en el sistema EVAP, ¿vale? Diagnóstico de fuga del sistema EVAP, alimentación de combustible y fallos de combustión, o sea, fallos de encendido. O sea, el OBD2, todo lo que hace el OBD2, nosotros también lo podemos hacer si tenemos un buen escáner. Y nosotros lamentablemente utilizamos el escáner solo para leer código, borrar código y ver datos en vivo. Y estamos, todas estas funciones del protocolo OBD2 le estamos descuidando. Es porque hay que aprender a usar el escáner más en profundidad. ¿Vale? Y el motor diésel lo mismo, o sea, evalúa constantemente qué cilindro está teniendo fallas de combustión, ¿vale? Regula el comienzo de la inyección. Y si hay, en los motores diésel, si hay cambios en la inyección, es porque está ocurriendo algo distinto en un cilindro. ¿Qué estará pasando? ¿Mayor retorno de un inyector? ¿Menor retorno del inyector? ¿Qué está pasando? ¿Disminuyó la compresión de un cilindro? Hay muchos antecedentes que nos permite OBD2 y nosotros nos pasamos por alto. Entonces, básicamente, para avanzar ahora en este último apartado del diagnóstico con OBD2, el diagnóstico a bordo, hay ciertos parámetros o ciertos modos que se llaman introducción. Esto es una introducción a los modos de funcionamiento. ¿Qué son los modos de funcionamiento del protocolo OBD2? Son servicios para diagnóstico. El protocolo OBD2, en su fuerte, que es CAN bus, tenemos estos servicios de diagnóstico a nuestra disposición. ¿Y profe, qué son estos modos de funcionamiento?
¿Cuáles son los servicios de diagnóstico que tiene mi escáner? Además de leer, borrar código y ver datos en vivo. Bueno, sabemos que la gran mayoría de vehículos hoy en día cumple con la norma 2, eso lo tenemos claro, ¿vale? Y eso V2 es precisamente para controlar las emisiones de gases de escape. El tema es que estos protocolos OV2 a través de CAN han sido estandarizados o definidos por normas americanas, normas europeas, ¿vale? Ya sea para emisiones de gases o para pruebas de diagnóstico. Modo de prueba de diagnóstico. Mira, profe, ¿qué escáner tiene estos modos de prueba? Sabemos que actualmente existen 3 tipos de escáner, ¿vale? Ya sea una interfaz completa, esa interfaz completa que puede ser un escáner básico, semiprofesional o profesional. Está la interfaz que se conecta a un computador o un laptop, e inclusive hay interfaces o equipos de diagnóstico, tester de diagnóstico, que van a un simple celular o una tablet con una aplicación, que puede ser una aplicación simple y barata o puede ser una aplicación cara, porque nosotros podemos poner Launch, la aplicación de Launch X431, muchos dispositivos móviles las puedes utilizar. Y no tienes por qué comprar el equipo Launch, sino que simplemente compras la aplicación y te cargas acá el software, ¿vale? Todos estos modos de diagnóstico están disponibles en ellos, ya sea escáner semiprofesional, profesional, a laptop, lo que sea, pero hay diferentes profundidades. ¿Cómo funciona un protocolo o estos servicios de diagnóstico? Supongamos que tenemos nuestro escáner. Acá representamos un escáner simple, ¿vale? No tiene por qué ser la última tecnología de escáner, que lo vamos a definir como un cliente. Y el vehículo va a ser el servidor. Bueno, este cliente va a solicitar algo al servidor y el servidor tiene que entregar su respuesta a este cliente. Esto funciona así. A través del protocolo CAN-bus y la comunicación de datos y cómo funciona y cómo se diagnostica CAN-bus es otro tema, pero en lo que respecta a nuestro cliente solicita información a un servidor y el servidor da una respuesta a este cliente. En términos generales, el servicio de diagnóstico puede definirse como un intercambio de información iniciado por un cliente, equipo de prueba externa, o sea, cualquier escáner. Un intercambio de información iniciada por un escáner para requerir información de diagnóstico de un servidor, como cualquier EQ del auto, y o modificar su comportamiento con fines de diagnóstico. Profe, ¿cómo modificar su comportamiento? ¿Vale? Están las pruebas, está la ejecución de pruebas, test de actuadores, o sea, hay una constante solicitud y respuesta entre un cliente y un servidor. Ok, todos estos protocolos, el protocolo CAN de OBD2, hay, mira, en total son 10 modos operativos de diagnóstico, que nosotros no los utilizamos todos, ¿vale? Hay 10 servicios de diagnóstico. Los 9 primeros son comunes y estándar en todos los escáneres y protocolos que responde a la ISO y a la SAE. Mientras que el último, el 10º, es específico del estándar americano. ¿Qué quiere decir eso? Mira, nuestro escáner como cliente puede solicitar al servidor todos estos 10 modos de servicio. Del modo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último que es 0. ¿Vale? Son 9 modos de diagnóstico. Dentro de esos modos está lectura de códigos, borrado de códigos, datos en vivo, cuadro congelado y algo muy importante, el modo 6. El modo 6 y el modo 8. El modo de diagnóstico 6, un diagnóstico interesantísimo que pasa desapercibido, yo creo que por el 80 o 90% de los técnicos no utilizan el modo 6 de diagnóstico del escáner. Complejo, porque lamentablemente el común de los técnicos
va a utilizar para su diagnóstico, ¿vale? El modo 1, el modo 3, ¿vale? Básicamente el modo 4 y sería, ¿vale? Prácticamente eso es lo que está utilizando el común de los técnicos, ¿vale? Porque el modo 6 no lo utilizan, el modo 6 y el modo 8 casi nada, muy poco. Y el modo 2 del cuadro autocongelado tampoco lo usan mucho. ¿Qué tiene relación esto? Bueno, son 9 modos de diagnóstico estándar. ¿Cuál es el modo 1? Fíjate, modo de funcionamiento 1 es cuando tu escáner puede solicitar datos de diagnóstico actuales. O sea, cuando puedes solicitar el flujo de datos, ¿vale? El modo 2, que muchos técnicos no lo saben utilizar, es el cuadro de datos congelado. Nosotros tenemos un caso de estudio muy interesante un caso de estudio de un sensor de temperatura que en diferentes talleres cambiaron 3 sensores de temperatura y la falla seguía. Habían condenado el computador motor, le dijeron, no, que cambiamos 3 sensores, pusimos hasta original y la falla sigue. El cableado está bien, dijeron, es el computador motor y querían cambiar el computador motor. Ante ese escenario, bueno, el cliente decide buscar otra segunda opción, llegó a nosotros, nos cuenta el caso, empezamos a diagnosticar y mira, lo primero que hicimos nosotros, leer, utilizar el modo 2 de diagnóstico, cuadro congelado. Y en el cuadro congelado encontramos la respuesta así. De una, vimos el cuadro congelado, supimos qué hacer, hicimos pruebas en ruta, hicimos las pruebas pertinentes y listo, el problema resuelto. Y el problema está resuelto. Y no era ni el computador, ni el cableado, ni el sensor. Era otro tema. ¿Quién nos dio la clave? El modo 2 del protocolo de diagnóstico CAN-BUS en OBD2. El cuadro autocongelado. Muy importante saber utilizarlo. Bueno, el modo 3 es básicamente problemas relacionados con emisiones. El modo 4, tú cuando borras los códigos, estás utilizando el modo 4. Por eso digo que el común de los técnicos utiliza el modo 3 para leer códigos, el modo 4 para borrar los códigos y el modo 1 para ver los datos en vivo. Pero se olvidan del cuadro congelado, ¿vale? Y fíjate el modo 6. El modo 6 solicita los resultados, o sea, tú con el escáner puedes solicitar los resultados que el mismo computador ha hecho al monitoreo a bordo de todos los sistemas que ha monitoreado específicamente el computador. O sea, si tu computador monitoreó el sensor de oxígeno, tú puedes solicitar la información del sensor de oxígeno. Si tu computador monitoreó el misfire en los 4 cilindros, tú a través del modo 6 le puedes pedir al computador, dame una lista de qué ocurre con los 4 cilindros, cuál está fallando más. Y el computador te la da a través del modo 6. Computador, quiero saber cómo está el estado del catalítico. El computador, si es que lo monitoreó, te da el estado del convertidor catalítico. Ok. Y así con estos diferentes modos. Ahora puede haber una pregunta, ¿qué significa ese signo más? Pues, perdón, ese signo de peso. Esto es muy interesante porque yo creo que más de algún técnico ha visto este signo peso, más de algún técnico ha visto este signo peso en su escáner. No es que tengas que pagar algo, no es que te tengas que pagar $1, no se trata de eso. El signo dólar que sale ahí, delante del valor numérico, resalta que se trata de un identificador. ¿Qué es eso? Bueno, es importante saber, mira, que los valores numéricos de los identificadores, o sea, del ítem, es importante que los valores numéricos del identificador están en formato hexadecimal. Esto no es un lenguaje binario, no es un lenguaje decimal como el de nosotros. Los computadores hablan a través del lenguaje binario, lenguaje hexadecimal, por ejemplo. Entonces, las notaciones, o sea, los puntos correctos, estarías usando un prefijo 0x. Por ejemplo, te sale 0x01. Ese es el prefijo que sale en los computadores. Profe, no entiendo a qué se refiere eso. Mira, la representación del número decimal. Tomemos un número decimal que nosotros entendemos como 67.000
0,49. Es un número decimal, nosotros lo sabemos. Tenemos 67.049 dólares. Un número decimal. Pero ese número, en formato de computadores, o sea, en formato hexadecimal, corresponde a 10,5E9, su equivalente. Una práctica común es utilizar el prefijo OX para distinguir la notación decimal de la hexadecimal. Por ejemplo, si tú ves escrito 0x101005E9, el 0x usted sabe que hace referencia y estás distinguiendo que no es un formato decimal. El 0x es un prefijo para demostrar que hay otro formato, por ejemplo, hexadecimal. Entonces, este valor como signo dólar hace referencia al mismo 0x, el mismo 0x, pero en vez de que salga como un 0x, sale como un signo dólar, lo cual te está diciendo que no se trata de dinero, se trata de parámetros o identificadores en parámetros hexadecimal. Eso es lo que te informa. Vale. Entonces, el modo 1 de diagnóstico, nosotros sabemos que acá podemos solicitar el flujo de datos actuales, o sea, toda la información de, por ejemplo, velocidad de motor, engine speed, la temperatura del líquido refrigerante, la temperatura del aire, la señal de activación de ralentí y los ajustes cortos y largos de combustible. Mira, fíjense acá que sale short and long, ajuste corto y largo de combustible, están en números negativos, menos 10% y menos 26%. Eso nosotros lo usamos fuertemente para el diagnóstico, para saber si estamos en una mezcla rica o estamos en una mezcla pobre. Todo esto, estos parámetros son a través de el modo 1, que nosotros sí lo sabemos utilizar. Lo que nosotros nos cuesta y lo que nosotros tenemos que aventajarnos en el modo 1 es qué parámetros utilizar para tener un buen diagnóstico. Profe, es que veo muchos parámetros y no sé cuál utilizar. Perfecto. Hay ciertos parámetros que combinar y ciertos parámetros dentro de un rango normal que te sirven para el diagnóstico. Mira, el modo 1, actualmente hay 135 parámetros, PID, eso significa parámetros de identificación, 135 definidos por el protocolo OBD2. O sea, OBD2 va a tener 135 parámetros estándar para todos los autos del mundo. Pero fíjate, pero no todos son obligatorios. Hay solamente un número limitado de PID obligatorio. Eso quiere decir que cuando nosotros escaneamos un auto por OBD2, algunos vehículos te salen pocos datos en vivo en el OBD2. Y de repente quieres ir a diagnosticar otra marca, y el OBD2 te da una carga muy, muy amplia de datos en vivo. Sí. El OBD2 ha estandarizado 135 parámetros en vivo, pero no todos son obligatorios. Entonces, cuando el fabricante quiere restringirte por OBD2 y para tus escáneres simple, un escáner multimarca barato, solo te marca los obligatorios. Y tú tendrías que entrar por la marca para poder diagnosticar la lista de datos más amplia. Entonces, mira, acá vamos a poner una tabla. La siguiente tabla contiene la lista PID obligatorios. O sea, los PID que son comunes en todos los motores de encendido por chispa y encendido por compresión. ¿Cuáles son estos? Bueno, PID 00, PID 01, que es desde que borraron los DTC. El PID 02, cuadro congelado. El 04 es valor de carga del motor, o sea, el esfuerzo del motor. Temperatura del anticongelante, RPM motor, sensor de velocidad del vehículo, y así. Estos son parámetros que tú vas a tener obligatoriamente en todos los vehículos, encendido por chispa y encendido por compresión, los vas a tener con el escáner que quieras utilizar, desde un escáner básico OBD2 a un escáner profesional de $3,000, $4,000. Esos son los obligatorios que siempre vas a tener al alcance. Si es que el fabricante del auto quiere liberar más datos, tu escáner va a tener la capacidad de ver más datos.
pero solo si el fabricante los libera y tu escáner tiene la capacidad de lectura. ¿Vale? Veamos, fijémonos en este parámetro de carga de motor, por favor, que ya desde hace rato veníamos conversando sobre la carga de motor. Y el parámetro de carga de motor, ingeniero Armando, vamos a poner un ejemplo de cómo se solicitan los datos con el escáner. ¿Vale? Cada parámetro de identificación tiene un número que está en formato hexadecimal. Por ejemplo, la velocidad del motor. Si nosotros nos fijamos en la velocidad del motor, que es 0x, ese 0x es el prefijo para informarnos que estamos en hexadecimal. ¿Vale? Vamos a borrar todo acá. Borrar todo. Miren, velocidad de motor, RPM motor, tenemos el parámetro, el PID 0C. ¿Vale? 0C, acá arriba. ¿Por qué tenemos el prefijo 0x? Porque nos informa que el 0C no es decimal, el 0C es hexadecimal. Ahora, por ejemplo, supongamos que queremos leer el valor actual, nosotros en nuestro escáner queremos leer el valor actual de la carga calculada de motor. Este parámetro se puede leer con el servicio diagnóstico prefijo 01. ¿Por qué 01? Porque es modo 1, solicitud de datos en vivo. Y tiene el identificador 04, fíjate acá. 04. Esto es estándar y normado por la ISO y por la SAE en todos los escáneres del mundo, OBD2 con ese protocolo. ¿Vale? La carga del motor va a ser el identificador 04. ¿Qué es la carga del motor? Bueno, depende si sea motor diésel, motor a gasolina, pero básicamente tenemos el flujo de aire que se corrige por la altura en función de las RPM y la temperatura ambiente. ¿Vale? Y en los motores diésel, el valor de carga calculada, ¿vale?, es el flujo másico de aire por el flujo másico de combustible. O sea, básicamente la carga tiene relación con la inyección y la masa de aire que está entrando. Bueno, hagamos este ejemplo. Nosotros como cliente, con nuestro escáner, entramos al modo 1 y vamos a solicitar la carga del motor. El dato en vivo en nuestro escáner, vamos a ir al modo 1, por eso ponemos ahí en la solicitud 01, porque estamos en el modo 1 solicitando datos en vivo, y vamos a ir seleccionando con nuestra flechita hacia abajo hasta llegar carga de motor. Y lo selecciono para ver en mi escáner la carga del motor. Eso va a hacer que tu cliente, que el escáner, solicite un número hexadecimal 0104 al servidor. Y el servidor va a dar tu respuesta y tú ves en el escáner, y fíjate que en el escáner tú no ves este 41046A. Tú no ves eso en el escáner. En el escáner tú ves la carga calculada en porcentaje. ¿Cómo ocurre eso si los computadores hablan en hexadecimal o en binario? ¿Por qué tú lo ves, el parámetro, por qué tú lo ves en datos, números entendibles para nosotros? ¿Vale? El escáner cliente envía el 0104 al vehículo. Este mensaje tiene los dos componentes, ambos en hexadecimal. 01, que ya dijimos, que es el parámetro que se utiliza como el modo 1, y el 04, que es el parámetro de carga calculada de motor. Entonces, el vehículo, el servidor, responde con este 41046A, que fíjate que también está en hexadecimal. El 41 es la respuesta positiva, 40 más 01, lo que significa que este servidor, este computador, comprende la solicitud del escáner y va a proporcionar los datos. El 04 es un reconocimiento del parámetro que quieres leer. O sea, le dice, ok, acepto tu solicitud y acepto el 04, o sea, acepto tu solicitud en lo que respecta a la carga calculada, y después de aceptar la carga calculada, yo como servidor te envío en hexadecimal el valor de carga calculada del motor. Acá. Yo te voy a enviar la carga. El problema, aquí el computador nos está diciendo que la carga calculada es 0,6. Perdón, que la carga del motor es 6A. Y nosotros, como técnico, ¿qué sabemos que significa 6A? No lo puedo decir, no, clientes, que su motor tiene una carga de 6A. ¿Qué idea es eso? Mira, lo que ocurre es que
para entender qué es la carga de motor, ¿vale? El scan tool, es decir, el cliente, es decir, el escáner, tiene que convertir este valor hexadecimal que envió, ¿vale?, de carga el motor en un valor físico para que nosotros lo podamos entender, ¿vale? Para que pueda ser entendido por el usuario humano. Entonces, la conversión de hexadecimales a parámetros físicos en porcentaje está estandarizado por la SAE y por la ISO. Y lo hacen de esta manera. La carga calculada, entonces yo digo, vale, 6A, el valor de carga del motor calculada que el computador me dijo, la carga del motor es 6A. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿cuánto equivale este hexadecimal a valor decimal? Bueno, lo hacemos simple. Me voy a una página para convertir quizás hexadecimal a decimal, que veamos esto, y ponemos 6A. 6A. Resultado, 106. 106. Entonces, la carga en porcentaje, 100 dividido 225, lo multiplico por el decimal, que sería 106. 106 es equivalente a 6A, y me dice que la carga es 41%. O sea, el protocolo funciona todo con hexadecimal. Por eso nuestros escáneres sale esos numeritos como signo peso. Te está hablando simplemente que eres un número hexadecimal. Y todo funciona en hexadecimal. Es así como obtienes los datos en vivo. El problema es que gran parte de los técnicos no sabe analizar los datos en vivo y no sabe cómo combinarlos. Para eso nosotros damos cursos relacionados con uso de escáner avanzado en lo que respecta a diagnóstico automotriz. Pero, y el cuadro de datos congelados nosotros lo vemos muy fuerte en los cursos de diagnóstico, porque el cuadro de datos congelados, ¿vale?, nos da datos en tiempo real de cuando ocurrió la falla en el sistema. O sea, cuando apenas hubo una falla, el computador guarda una foto de todos los parámetros de todo este modo 1 que tuvieron relación con la falla. Es decir, si tu auto falló cuando aceleraste a fondo, tu modo 2 va a sacar un pantallazo y te va a decir, técnico, aquí tienes todos los datos que confirman lo que ocurrió en el preciso momento en que estuvo la falla, para que tú como técnico dupliques esa condición de ese pantallazo. Bueno, aquí está, por ejemplo, un cuadro autocongelado, un P0300, falló el lazo cerrado. O sea, el P0300 no lo diagnostiques en lazo abierto. Espera que el motor tome temperatura, que pase al lazo cerrado y ahí diagnosticas. Y mira lo que pasa con el ajuste corto. El ajuste corto se fue a 25, menos 25. Claro, por eso falló el cilindro. Falló el cilindro porque el ajuste corto y el ajuste largo estaban en un menos 10. ¿Por qué ocurre eso solo en lazo cerrado? Porque en closed loop el computador empieza a ajustar el ajuste corto y largo. Y en el banco 1, esto es un motor en B, en el banco 1 se fueron a menos 25% y menos 10%, que da lugar a un misfire. Y el computador establece un P0300, mala combustión. ¿Cómo voy a diagnosticar la mala combustión? Gracias al cuadro congelado. Yo sé que el cuadro congelado, la falla se produce en lazo cerrado y que tengo problemas en el ajuste de inyección. Y producto de ese mal ajuste de inyección, yo voy a resolver el misfire. O sea, el misfire es el síntoma de otro problema. Yo no percibo el síntoma, yo percibo la causa raíz. ¿Cómo consigo la causa raíz? A través del modo 2, el cuadro de datos congelados. Y así, el modo 4 es para borrar los datos en vivo y borrar, bueno, el modo 3 son los códigos de falla, códigos actuales, códigos presentes, códigos pendientes, que los leemos comúnmente. El modo 4 es borrarlos. Y aquí quiero detenerme porque vamos a llegar al modo 6, que es el diagnóstico que les quería mencionar para ir finalizando esto. El modo 5, antiguamente, tú podías a través del modo 5 diagnosticar un sensor de oxígeno solo con tu escáner. No tenías que conectar el multitester, nada. Tu escáner podía diagnosticar el sensor de oxígeno en el modo 5. Y de este modo también ver la eficiencia del convertidor catalítico. ¿Qué hacía el modo 5? Fíjate. Medía el voltaje de rico a pobre, medía el voltaje de pobre a rico, voltaje alto y bajo del sensor en la etapa de cambio,
el tiempo de cambio de rico a pobre y de pobre a rico, los voltajes máximos y mínimos, y el tiempo de transición entre los distintos sensores. Cuando nosotros queremos diagnosticar un sensor a profundidad, tenemos que hacer todos estos puntos. ¿Cómo hacemos todos estos puntos? Con osciloscopio, básicamente. Pero fíjate que tu escáner OBD2 lo hace. Lo hace en el modo 5. Y acá vemos, por ejemplo, un test, ¿vale? Que tú podías, mira, test. Acá te está diciendo, el test de parámetro 0,2. Aquí te da el valor, pero fíjate que el valor te lo da acá. El valor límite 0,0 y el valor límite máximo es 1.25. Entonces, fíjate que estamos evaluando el parámetro de pobre a rico, dice lean to rich, ¿vale? De pobre a rico, el sensor. Me dice, el límite para este parámetro era 0,000. El máximo era 1.275. El test medido aquí me dice que fue 0.450. Por ende, el estado del sensor, solo en la etapa de pobre a rico, está bueno. O sea, solo el flanco ascendente que dice umbral de voltaje, fíjate el punto número 2, que dice umbral de voltaje del sensor de pobre a rico, ese parámetro está bueno, pero te falta diagnosticar todos los otros. Y aquí está un ejemplo de todos los puntos que se diagnostican con el escáner. Gracias al modo 5, te puede diagnosticar todo esto. ¿Vale? Acá, acá. Fíjate, este es el punto 2 que nosotros vemos acá reflejado. Test 0,2 signo de dinero, es decir, hexadecimal 0,2. Eso está diagnosticando. Pero te faltan todos los otros, el 0,1 hasta el 0,8. Bueno, señores, este modo 5 que proporciona los resultados del sensor de oxígeno, que te lo hace el escáner, obviamente usted lo tiene que solicitar, ya no está compatible con el protocolo CAN. Porque toda esta función se pasa y se traslada al modo 6, como dice acá en pantalla. ¿Y qué es el modo 6, señores? Esta es una maravilla. El diagnóstico del escáner a través del modo 6 es una maravilla porque tú puedes solicitar al computador todos los resultados de las pruebas de control que ha realizado. Monitoreo de misfire, monitoreo del sistema de combustible, monitoreo de componentes, convertidor catalítico, calentador del catalítico, sistema de evaporación, aire secundario, aire acondicionado, sensor de oxígeno calefaccionado, EGR. Tú puedes solicitar información de todo eso, siempre y cuando el vehículo los tenga disponibles. Mira, tú puedes solicitar todos estos parámetros que están acá. ¿Vale? Entonces los técnicos, nosotros el modo 6, lo podemos utilizar los datos proporcionados por este servicio de diagnóstico para identificar qué monitor ha fallado. Si falló el misfire, bueno, el monitor, ¿qué cilindro falló? Lo podemos ver en el escáner. No tenemos que estar, cuando llega un motor así, uno cometía el error de ir desconectando inyector por inyector o bobina por bobina para ver cómo se hacía el balance de RPM. Es que ya no lo necesitas. ¿Por qué no? Porque hay motores que las bobinas está difícil el acceso, que tienes que sacar el múltiple de admisión para poder desconectar las bobinas. Los inyectores ya no se ven. Y si son inyección directa de gasolina, los puedes andar desconectando, no es bueno. Entonces, ¿cómo sabes qué cilindro está fallando? Bueno, entra al modo 6 y el modo 6 te va a decir, monitor de misfire, cilindro, por ejemplo, acá. Ejemplo de, a la izquierda de la pantalla vemos un ejemplo de falla en inyectores. Abajo vemos, fuel inyector número 2. Sí, falla. Fault, yes. El resto, mira, no fault, no fault, no fault, no fault, no fault, no fault. El número 2 sí falló. No tenemos que estar desconectando inyector ni bobina. Y finalmente, a la derecha también vemos un ejemplo de falla de misfire en el cilindro número 2. Que acá me da un resultado, el parámetro 2, me da un resultado file, el valor del test, me da ahí. Mientras que el resto, el cilindro 3 pasa, el cilindro 4 también pasa, y acá sale el cilindro 5 y el cilindro 6. Todos pasan. ¿Cuál cilindro está fallando? El 2. Bueno, ahí diagnostico el 2. No tengo que estar desconectando bobinas por bobina, inyector por inyector. Ingeniero Armando, aquí hemos ya tocado parte de los modos. Entonces, el modo 6
es súper importante que nosotros sepamos que una vez que el componente o sistema que haya fallado lo reemplazamos, lo restauramos o lo reparamos, los datos en el modo 6 nosotros los podemos utilizar para validar que quedó resuelto el problema. A veces quedamos con la duda, ¿no? El modo 6 te va a dar el ticket y este fail, esta falla que dice, después va a pasar a estado OK. El modo 7 son códigos de falla pendientes, ¿vale? Son códigos de falla que son del tipo pendientes que todavía están en un monitoreo constante. Los códigos de falla pendientes se diagnostican distinto a los presentes, ¿vale? Y finalmente tenemos un modo 8, que el modo 8 es cuando tú con el escáner puedes hacer control de actuadores. O sea, tú con el escáner puedes hacer una activación de diferentes componentes en lo que respecta a comandar, a verificar el estado simplemente de un actuador. Está disponible sobre todo en escáner ya semiprofesional, pero más que nada en la gama de escáneres profesionales, no los escáneres simples. Ya tú puedes hacer un control para saber si están funcionando los diferentes actuadores que por ahí podrían tener alguna falla, ¿vale? Entonces cuando haces test de actuadores, muchas veces lo puedes hacer por la marca, pero OV2 también a veces tiene disponible este modo 8. ¿Vale? Como mueve las agujas de un reloj, del tablero, qué sé yo. ¿Vale? Los indicadores en el tablero. Bueno, es parte de las cosas que puede hacer un escáner en los diferentes modos de operación. Finalmente, el modo 9 es para recabar información del vehículo a través del número de chasis, el número BIN. Pero fuertemente lo que a nosotros nos compete el diagnóstico de este protocolo es saber utilizar el modo 1, saber combinar los datos en vivo para un buen diagnóstico, saber utilizar el modo 2 de este protocolo en lo que respecta al cuadro congelado y saber sacar máximo provecho al modo 6. Es un diagnóstico muy interesante y fuertemente aplicable en vehículos de procedencia de Estados Unidos. Muy, muy importante. Ingeniero Armando, nosotros ya hemos repasado lo que respecta a este protocolo CAN bus de OV2 y las funciones que trae como diagnóstico el escáner. Así que, excelente, ingeniero Cristóbal. No, muy buena su disertación. También nos deja mucho que pensar lo relacionado con el OBD2, porque siempre tenemos un concepto frente al uso del escáner en donde pensamos que solo con tener este equipo nosotros vamos a solucionar el problema. Y es fundamental claro, que sepamos interpretar la línea de datos, como siempre lo he mencionado. Y ese aspecto que tú mencionas del modo 6, incluso es un tema que hace parte de uno de nuestros próximos cursos avanzados de diagnóstico de vehículos con el escáner, toda la parte avanzada del OBD2. así es. Vamos a dejarlos a los chicos que nos están siguiendo de diferentes países para que por favor generen las preguntas. Vamos a tener un espacio corto de preguntas si tienen tienen dudas. Posterior a este video que voy a compartir para que inmediatamente termine este video. Espero tener las preguntas en el chat, por favor. Escriban todas sus preguntas en el chat y daremos a conocer las más relevantes. Voy a compartir el siguiente video para que ustedes conozcan un poquito más de nosotros. Hola, mi nombre es Armando Donado, director y fundador de Autosoporte Capacitación Automotriz. Estamos dispuestos a ayudar a técnicos, a ingenieros, a mecánicos, a electricistas que estén insatisfechos con sus resultados financieros en capacitarse, en poder obtener más información para poder reparar computadoras de automóviles, poder reparar computadoras de vehículos pesados, programar llaves, programar computadoras y todo lo relacionado con la electrónica automotriz. No olvides la evolución tecnológica del sector automotriz. Estamos ingresando
hacia la electromovilidad. Y es muy importante que te preguntes, ¿cómo me estoy preparando para esta nueva tecnología del mundo automotriz, para los autos eléctricos, para los autos híbridos? ¿Quién va a reparar estos próximos vehículos autónomos? Somos Autosoporte, tu herramienta en tecnología. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marco Antonio Kendo, soy de La Paz, Bolivia, y vine en esta ocasión a pasar el curso de reparación de computadoras automotrices con Autosoporte y con el grupo Versys. La experiencia ha sido muy linda, ha sido un curso que yo he esperado ya hace mucho tiempo, yo lo he ido siguiendo. He quedado agradado, nos han mostrado unos equipos fantásticos. Yo se los recomiendo, es un curso muy práctico, 100% práctico, en el cual he aprendido bastante y es una experiencia que yo puedo llevar a mi país para que todos lo conozcan, y la verdad que estoy muy complacido con este curso. Ahora sí tenemos una pregunta de Juan, excelente, porque hay modos que no sabía cómo se utilizaba. El modo 8 sí lo he utilizado en algunas ocasiones en motor y a veces, pero es verdad que solo utilizamos 2 o 3 modos. Sí, Adelante. es lo que habíamos comentado, porque gran parte de los modos no lo utilizamos y los que utilizamos, los utilizamos a media. O sea, no sabemos interpretar los códigos, no sabemos cuándo borrar los códigos y no sabemos utilizar bien el cuadro descongelado. Hay que saber sacar máximo provecho al escáner y al OBD2. Aquí nos hace una consulta, Gustavo, unos tips a la hora de comprar un escáner. Uf, es una pregunta muy interesante y muy amplia porque sabemos, ingeniero Armando, que hay muchos temas ahí que tocar al respecto. No sé cuál es el mercado de trabajo que usted, Gustavo, utiliza comúnmente, o sea, vehículos livianos, vehículos diésel, vehículos marcas más europeas. O sea, hay que hacer un filtro de tu tipo de trabajo en cuestión y en base a eso saber si eres más multimarca. Bueno, si te gusta más la línea europea, puede andar muy bien Autel. Si quieres un trabajo de batalla en general, Launch anda bien, pero Launch tienes un abanico también muy amplio de trabajo. O sea, me gustaría que en ese caso a tener que aplicar más filtros, pero en lo personal, si te doy una opinión personal, yo creo que para comenzar una inversión en un launch X431, para comenzar, tienes una recuperación rápida del trabajo y anda muy bien, básicamente en el 90% de vehículos en servicios de diagnóstico inicial. Sí, yo quisiera agregar que la pregunta, si bien es cierto, es bastante general, pero también permite ampliar mucho el espectro. En el mercado latino, incluso en el norteamericano, existen marcas como G-Scan, como Autel, como Launch, como Snap-on, OTC, diferentes marcas que vienen eh, dándose a conocer desde hace muchos años para el uso de los técnicos. Hay que hacer énfasis en cuáles las tipos de marca en las cuales ustedes como técnicos se van a enfocar. De igual manera, deben tener en cuenta que muchos de los escáneres que ustedes compran, por ejemplo, que compran en China o que compran en los Estados Unidos, no necesariamente están habilitados para el mercado suramericano. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta a la hora de comprar un equipo. Es interesante ahorrarse unos dólares, pero a la hora de la verdad, cuando ustedes se enfrentan con un vehículo en Latinoamérica, resulta que hay diferencia entre comprar un escáner en Norteamérica y un escáner en Norteamérica para Norteamérica y comprar un escáner en Sudamérica para Sudamérica o Centroamérica. Entonces, yo creo que eso es muy importante a la hora que ustedes tengan en cuenta esos criterios para comprar un escáner. Normalmente, lamentablemente, pero es así, tengo que decirlo, solamente se piensa en el símbolo dólar, pero no se hace un análisis un poco más profundo. Eh, Aquí nos hace una pregunta Luis Calderón, para trabajar OBD2 con equipo J2534, ¿hay parámetros más específicos? Bueno, el J2534 sí es un tema en cuestión que abarca mucho, un espectro mucho más amplio. OBD2, los parámetros están normados. Los hemos mencionado en el curso, hay más de 130 parámetros que están totalmente definidos por OBD2, pero lo que buscan estos otros modos de diagnóstico es asimilarse, o sea, entre comillas, sigue siendo OBD2,
pero busca tu escáner asimilarse al escáner de fábrica, o sea, va a tener las licencias de trabajar como un escáner de marca, dejando un poco de lado el OBD2. Entonces, nosotros podemos tener un escáner como el G-Scan 3 que tiene las licencias para trabajar como escáner oficial y tú descargas el software o lo Es arriendas. correcto, Entonces, es correcto. ingeniero Armando ahí puede también complementar algo sobre el Sí, J25. yo les quiero ampliar un poco la información frente al J2534, porque para hacerles un poco de historia, de pronto en el año 2017, 2016, los técnicos automotrices no le prestaban mucha atención a este protocolo de comunicación. No es un equipo como tal, el J2534. El J2534 es un protocolo de comunicación que permite a un hardware, que es una interfase, le permite conectarse a través de la toma de diagnóstico de 16 pines al vehículo y poder conectarse con el OEM, es decir, con el fabricante del vehículo, siempre y cuando yo pague el servicio a dicha marca. Entonces eso es muy importante tener clara la diferencia entre lo que es el protocolo de comunicación OV2 y lo que es la comunicación J2534, para qué la uso, cuándo la uso y cómo la uso. Sí. Existen equipos como el Autel, que usted puede comprar una interfase adicional, o incluso hay algunos que vienen el Maxi Pro o el Maxi Elite, que usted le compra una interfase que le va a permitir realizar los procedimientos de reprogramación de módulos. Para eso se utiliza el protocolo J2534. Existen otros equipos, y siempre lo he mencionado en muchas disertaciones, que están autorizados por las marcas, sobre todo las marcas norteamericanas, General Motors, Ford y Chrysler, avalan equipos como el CARDAC, cuyo fabricante es Drew Technologies. Anoten bien, CARDAC. CARDAC es un equipo interfase que trabaja con protocolos J2534. Pueden buscarlo por internet. Y está el otro equipo con el protocolo J2534, que es fabricado por Bosch, ¿okay? Que a veces se conoce con el nombre, en algún momento se llamaba Flash Pro. Entonces, estos equipos que trabajan con el protocolo de comunicación J2534 les permiten hacer procedimientos de reprogramación que, como lo mencioné hace un rato, en los vehículos en el año 2017-2016 los mecánicos no prestaban atención, pero hoy estamos hablando 4 años después. Entonces, esos vehículos del año 2016, actualmente en el año 2021, ya comienzan a pedir reprogramación de módulos, comienzan a pedir una nueva calibración, comienzan a pedir un parche, comienzan a pedir una reconfiguración del módulo. O si se daña un módulo de control y tienes que montar un módulo de control nuevo, tienes que hacer una reprogramación. Y esa reprogramación, en la mayoría de las ocasiones, lo debes hacer con un equipo que tenga el protocolo J2534. Si bien es cierto, hay algunos escáneres como Autel que puede hacer algunos procedimientos de configuración especial, ahí cuando se va más a fondo y cuando requiere mayor trabajo de avanzada, ahí sí amerita un equipo de este tipo. Vamos Ingeniero entonces Armando, a hacer, adelante, ingeniero. me gustaría tocar un tema de DAI rojo. No sé si por ahí puedes seleccionar el comentario. De Dai Rojo, ok, adelante. Mira, a mí me pasó algo similar. Qué bueno que lo comentas porque yo en ese momento me tomé la cabeza y me estaba dando de cabezazos contra la muralla porque también trabajando con un Launch X431, en el abanico de las marcas disponibles, voy a compartir mi pantalla un minuto. ¿Vale? Ok, estamos haciendo alusión a la pregunta de Es- Dai Rojo acerca de que él pregunta, tengo un Launch X431 Pro 3 y en el menú de marcas ya no me aparece la opción de OBD2. ¿Cómo hago para recuperarla y me vuelva a salir? Es una pregunta muy interesante aquí de Dai Rojo. Adelante, ingeniero. Estoy compartiendo pantalla, ¿se ve por casualidad? Ahora sí, ingeniero. Adelante. Ya. Fíjate, me pasó trabajando con un Launch que, bueno, si bien esto es lo mismo, que esas marcas que salen ahí en los cuadraditos, ya sea Honda, Kia, qué sé yo la mantuve apretado, me equivoqué, estaba en otra, la mantuve apretada y después seleccioné y la borré. Y borré el ítem de la marca. Y después yo no sabía cómo recuperarla. Y dice, bueno, es que ¿cómo voy a poder diagnosticar por Kia si la borré? Bueno, finalmente, para quien le pase eso, que es común, que ocurre mucho, tú lo que tienes que hacer en Launch
es venir aquí al menú donde sale, bueno, disculpen por la calidad de la imagen, pero es para dar respuesta a la pregunta de rojo, donde sale diagnóstico, informes y donde tienes que dar clic donde sale actualizaciones. Y en actualizaciones, tú luego vas a ver que te sale un abanico de estas cosas y tú vas a seleccionar marca, General Motors, BMW, Maserati, qué sé yo, pero fíjate y selecciona la que dice OBD2. La seleccionas donde dice fabricante, bueno, seleccionas OBD2 y en la versión disponible, en la tercera columna a la derecha dice versión disponible, vuelve a la anterior y abajo pones actualizar, el ítem 5. Y así actualizas OB2 y te va, o la marca que hayas borrado y te vuelve a aparecer en el menú disponible para trabajo en tu escáner. Eso le puede pasar a muchas personas en la Ok, voz. excelente, ingeniero, la disertación. Fíjense que aquí, según lo que menciona el ingeniero Cristóbal, juega mucho la versatilidad que como técnico también yo tenga frente al uso de mi PC, de mi computadora, porque normalmente esto es una acción que se puede volver a poner activa en la medida que yo entre al portal de la marca y descargue el software o archivo que he desinstalado por accidente, ¿no? Digamos que es parte también del ejercicio que hay que comenzar a trabajar. Entonces, ingeniero, no, bueno, vamos a, no sé si tenemos tiempo para una última pregunta, ingeniero, ¿le parece? Sí, por supuesto. Ok, perfecto. Vamos entonces aquí a hacer una pregunta de Persicuti para darle respuesta y atenderlo. Adelante, ingeniero. ¿Cuál es la diferencia con el OBD2? Bueno, es parte de lo que estábamos hablando, ¿no? Durante Sí, toda la conferencia. sí, sí. O sea, OBD2 lo bueno es que tiene muchos modos, a diferencia del OBD1. OBD2 tiene muchos modos, modo 6, modo 8, modo 2, ¿vale? El modo 2 que es cuadro congelado, el modo 6 que es para rescatar los monitores. O sea, hay muchas diferencias y sobre todo el CAN bus, que es la velocidad de intercambio de datos. Sí, aquí nos preguntan trabajo en vehículos pesados, tanto europeos, americanos y asiáticos. ¿Qué tal es el equipo Haltest Cojali en español? Bueno, realmente es un buen equipo. Los conozco desde hace muchos años. Desde el año 2013, 2014 conozco el equipo de Cojali, el Haltest. Em, Algo bien interesante que tienen algunos equipos y es la, la la información técnica. Entonces, es fundamental valorar la información técnica que traen algunos equipos. Y bueno, eso es parte de los aspectos interesantes que tiene Cojali con su equipo Haltest y que te permite hacer algunas funciones especiales que se conoce con el nombre de modo expert, del cual te hacen firmar un contrato con ellos en donde tú liberas la responsabilidad de Cojali frente a las acciones que como técnico tú lleves a cabo dentro de un vehículo. Por ejemplo, si te atreviste en el modo experto a liberarle el control de velocidad que vienen montado en algunos camiones, eso es la responsabilidad del técnico, porque ese control de velocidad que se le aplica a los camiones se lo hacen precisamente por un tema de seguridad para evitar altos accidentes en la vía. Entonces, ingeniero Cristóbal, muchísimas gracias por su excelente disertación. Esperamos verlo en una próxima oportunidad. Por favor, califiquen con me gusta este video, ingeniero Cristóbal. Excelente su disertación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias y a quienes todos participaron. La motivación es lo principal para nosotros. Así que saludos a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Saludos también a Expo Mecánica Centroamérica. Muchas gracias por el apoyo. Feliz noche a todos.